Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestra segunda reunión de este seminario que, bueno, lo estamos pensando para las primeras entrevistas en relación a esta época que yo llamé época del COVID, pero que también, más allá del COVID, sabemos que es una época de discurso capitalista o de gestión capitalista, la época que yo llamo del usuario y contraseña. Bueno, decía que me reía de cierta picardía que hice, porque en el programa de la segunda reunión, bueno, por supuesto que vamos a ver ese programa, pero no tan lineal como aparece allí aparece con cierta linealidad con respecto a instancia de la letra, texto que para mí es sumamente vigente. Lo que hizo Lacan casi es los primeros textos de Lacan, los primeros escritos, son como proyectos, ¿no? Pues fíjense, a ver, en el estadio del espejo termina el texto hablando de la cifra, ¿no? Y cuando al analizante se le revela la cifra, bien, de ahí en más, comienza su verdadero camino, dice, en donde ya el analista cae. Aquí habla de la letra, fue coherente al máximo, porque Lacan termina su teorización en la última década hablando de la letra y la langue, ¿no? Que es ese ciframiento, de ciframiento con una condensación, podríamos decir, de significante goce, ¿no? Que eso sí lo vamos a ver en la próxima reunión, con esa, y eso que él en la tercera denomina la homología entre el significante y la appétit y el goce. Bueno, nos vamos preparando para esto que vamos a ver en la próxima reunión, y entonces a la idea de metáfora y metonimia, la idea de la instancia de la letra, bueno, les vamos a dar una mirada desde el final de la teoría de Lacan, que es quizás, primero, que es quizás donde más muestra algo que anunció en el seminario 11, algo que anunció en el 64. El inconsciente freudiano y el nuestro no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Freud supone a lo largo de su obra siempre un inconsciente que está ahí, por debajo, y que hay que descubrirlo. Y Lacan da una reversión muy grande. Para Lacan, eso inconsciente hay que construirlo, no descubrirlo, construirlo. Entonces, la cuestión es, la cuestión es diferente. Les voy a compartir un Power. Doble clic. Ahí estamos. Bueno, ese es el hermoso virus, nuestro título. Ok. ¿A dónde los pongo? De este costado. Del otro, bueno, ya veremos.
Ahí está. Bueno, lo primero que... Esperen que estoy corriendo las barras, ay, para que no me molesten. Lo primero que está escrito allí, para ir introduciendo desde algo que ustedes conocen, es algo que está al final de la dirección de la cura y los principios de su poder. Con eso cierra la dirección de la cura, y que me parece como muy, muy importante, porque, bueno, le da miren lo que dice del deseo, de ese deseo que hay que captar en la letra. O sea, en instancia de la letra Do, acá también habla de un deseo, pero que se capta en la letra. Le da lugar la metáfora para hablar de esa letra que está sobredeterminada por las redes del significante, y esas redes del significante vienen sobredeterminadas por toda una historia de organización de sentidos, etcétera, ¿verdad? Ahora, le da a la letra, la menciona con la metáfora de pájaro celeste. O sea, hay que ser muy agudo, hay que tener una vista muy aguda a esta. Ah, qué bien que me aparece así. Ahí está. Está entrando Gabriela. Hay que ser muy, muy agudo, una vista muy aguda, para poder ver en el cielo celeste un pájaro celeste. Y entonces, algo así como que, bueno, al pajarero hay que exigirle que en primer lugar sea un letrado. En esta referencia de que sea un letrado es bien, haya alguien que haya pasado por la experiencia de estar atravesado por la letra, o sea, que haya pasado por la experiencia de un análisis. Lo que también me interesa de ese punto 19 del capítulo 5 es algo que está dicho así como al pasar. Dice, ¿quién ha interrogado tan intrépidamente como ese clínico ligado a la cotidianidad del sufrimiento, a la vida sobre su sentido? Y no para decir que no lo tiene, manera cómoda de lavarse las manos, sino que no tiene más que uno, en el cual el deseo es llevado por la muerte. ¡Wow! Bien, quiero que lean eso de la clínica de la cotidianidad del sufrimiento. En donde, bueno, por un lado una clínica cotidiana, por el otro lado la de la cotidianidad, de lo cotidiano del ser humano, y de lo cotidiano del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el deseo es llevado por la muerte. ¿Y por qué? Porque el deseo es siempre insatisfecho, en la histeria, siempre, digamos, obstaculizado en la obsesión. Y podríamos decir que histeria y obsesión son respuestas a el sexo que nos inscribe, la histeria, respuestas a la muerte que nos inscribe, la obsesión. Pues, y él acá,
digamos, al estilo Lacan, la juega a pleno, ¿no? Dice, el deseo como eso que nunca se va a alcanzar, eso que nos inventamos, pero que por debajo de ese deseo es impulsado por la muerte, en donde, bien, la podemos pensar como muy filosófica o la podemos pensar como la pulsión de muerte. Vamos a ver. ¿Por qué no? Tuc, 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 tuc. Quiero... Hoy podríamos cambiar de... Sí, ahí está. Ahí está, lo logra. No sé cómo, toqué algo y anduvo. Bien, también en el punto 19, estamos en dirección de la cura, en el año 58, ese 1 está de más, porque no es el 1 de las referencias, pues cambié el orden de las referencias. Hombre de deseo, de un deseo que siguió quedó voluntad, contra su voluntad. O sea, a ver, la voluntad es una voluntad de goce siempre. La voluntad, la pulsión empuja a la voluntad. Entonces, cuando hay algo del orden del deseo, eso implica avanzar contra la voluntad de goce. Después dice, por los caminos donde se refleja, en el sentir, el dominar y el saber. Bien. 3 falacias, podríamos decir. El sentir es siempre un engaño, el dominar también, porque la muerte no se la domina, y el saber también es un engaño. Nunca se sabe todo, siempre existe el no sabido. ¿Verdad? Siempre, digamos, las 3 áreas que él menciona ahí, siempre están agujereadas. El sentir lleva intrínsecamente un agujero muy grande. ¿Qué quiere el otro de mí? Nunca lo terminamos de saber. El dominar, bueno, quizás le podríamos adjudicar al perverso, si la presa no se le escapa, que sabe lo que es dominar. Pero si no, no es más también que una invención fantasmática para hacer la vida posible. Y lo mismo el saber. Sí, pero del cual supo revelar él solo, el hombre de deseo, como un iniciado en los difuntos misterios. Bueno, no sé qué me pasó con la S y la R. En los difuntos misterios, claro. Sentir, dominar y saber son misterios difuntos. Están muertos, pero el deseo también es un difunto, porque de él nunca vamos a saber nada más que un reflejo. Entonces dice, él supo revelar ¿qué cosa? El significante impar. Ese falo, cuya recepción o cuyo don son imposibles, ya sea que se sepa que el otro lo tiene o que no lo tiene, Bien, se puede dar, se puede recibir, etc. Después van a la frase completa. El asunto es que ese hombre de deseo tiene que aceptar tenerlo y no tenerlo a partir del descubrimiento que no lo es. O sea, ahí está jugando con el par
falocastración. El falo viene a ser ese significante que, digamos, disimula lo que está por debajo, que es el sujeto dividido, el sujeto de la castración. Bien. Es interesante porque esta frase relaciona el deseo con esa marca del lenguaje, esa marca del lenguaje. La saco del texto de Lacan. De Dirección de la Cura, en unos parágrafos anteriores, atrás está puesto, pero te los voy a dar. Es también el 5 en el punto 2 y 3, cuando va a hablar que el deseo es la metonimia de la falta en ser, y después cuando va a hablar de la cadena significante, de metáfora y metonimia. Lo que ahí me gusta, digamos, resaltar, de eso que, digamos, leyendo a Lacan desde su última época, ¿no? Como en un trabajo de a posteriori, yo destaco algunas cosas, como esta de que condensación y desplazamiento atestiguan una estructura que es común, la relación del deseo con esa marca del lenguaje. La marca del lenguaje es la letra. Marca del lenguaje, a ver, ¿qué es esa letra que se compone con una oposición significante, que se compone de un punto de diferenciación, en el cual dice, empiezan los poderes de la palabra. Por un lado, la oposición fundamental, significante-significado, en donde, para Lacan, ya saben, al revertir el algoritmo saduriano, el significado es siempre una X, está perdido. En todo caso, si algo se va a cifrar, es en la cadena significante, en donde, bueno, ya conocen ustedes el juego de la metáfora y la metonimia, pero quédense con la idea de esa marca. También en un trabajo de lectura posteriori, marco esta pregunta que se hace él. ¿Qué es la metáfora sino un efecto de sentido positivo? Paso del sujeto al sentido del deseo. Recuerden con qué terminé la reunión pasada, con esta cuestión de, digamos, la salida del trauma vía un armado de sentido, y entonces el armado de la contingencia. Cada uno arma la contingencia como puede. Y creo que hoy justamente esta cuestión del COVID y de lo traumático que es para todos, porque el COVID muestra la muerte, ¿no? El COVID es indecente, digamos. Es brutal, es atroz, es indecente, al mostrar tan obscenamente la muerte. Entonces es traumático. Y cada uno con eso traumático arma lo que puede, desde teorías conspirativas a teorías, digamos, a teorías paranoides, a teorías religiosas, ¿no? O
hoy recordaba a Olga Mater, que bueno, que en el año 2000 también hubo toda la cuestión de el fin del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, solamente como una manera de repasar la cuestión, ¿no? El sueño, el sueño, lo puse acá porque él trabaja, habla del sueño. Ay, me fui. Bueno, el sueño como anterior. Ay, miren qué bien que está. El sueño o la formación en el inconsciente como metáfora del deseo, pero acá ya, en dirección de la cura, él marca que la formación del inconsciente sea el sueño, no es el deseo, que el deseo siempre es insatisfecho, que el inconsciente procede por el camino de la metáfora, o sea, si del inconsciente se va a saber algo, es siempre por ese camino de la metáfora. La metáfora se va a servir de las formaciones de inconsciente, o las formaciones de inconsciente van a funcionar como metáfora, que es, él dice acá, su camino real, el camino hacia lo real. En instancia de la letra, un año y algo, dirección de la cura es de julio del 58, instancia de la letra de mayo del 57. Es interesante. Letra, estructura esencialmente localizada del significante, esencialmente localizada. Discernimiento de una lengua dada. Y nos da una pista. Buscar en el sistema sincrónico de los acoplamientos diferenciales. ¿Qué es un acoplamiento diferencial? El OA del nietito de Freud, del Fordán. El acoplamiento diferencial es ese OA. Bien, después les puse ahí para recordar todas las propiedades del significante, que es para tener en cuenta, porque esas propiedades posibilitan ubicar una localidad para el significante. ¿Cuál es la localidad del significante? En este momento es la cadena. Pero la cadena, quédense con esto, como gramática, como un patrón de búsqueda de significación, que es competente, o sea, tiene un radio de competencia, pero es inconsistente total, o no consistente, o inconsistente. Bien. En todo caso, sí, iba a cerrar la diapositiva, pero me parece interesante esto que les marco. La horizontalidad está orientada por el tiempo, y la verticalidad, creada por la puntuación, dice, articula los contextos atestiguados. ¿Qué son los contextos atestiguados? La historia. Esa historia que podrá tener archivos, pero archivos que se recrean de sujeto en sujeto, de generación en generación. No sé, los otros días, el 11 de septiembre. Bueno, 11 años del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, ¿verdad? Si entramos a preguntar a los más jóvenes, ¿verdad? A los chicos que hoy tienen 12 años, supongamos, 14 años,
¿Qué fue el 11 de septiembre? Posiblemente sepan qué pasó y ya, ¿no?, van a armar su versión, una versión que es versión de versión, y es así como nos llegan las versiones de nuestros bisabuelos, las versiones de lo que fueron las otras pandemias, las versiones de lo que fue la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, miren el título, letra o la razón desde Freud. La razón desde Freud es el deseo. Sigue. Bien. Bueno, aquí me fui al Atolondradich, 1972. Aquí doy el salto. Por eso me reía un poco. En donde ahí él habla de ficción y canto de la palabra y el lenguaje, jugando un poco con, ¿no?, con función y campo, ficción y canto de la palabra y el lenguaje. Es un texto que comienza diciendo: que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Bien, yo he trabajado con esta versión que está publicada en Canción número 1. Es un texto viejo ya, creo que del año 98, por ahí. No, 84, más viejo todavía. Diana Rabinovich, no sé si está en internet, en un seminario que dio hará 4 o 5 años en el posgrado de la UBA, dio una versión corregida por ella misma. Esta versión es la de Diana Rabinovich. Ella tiene una corrección de pequeños puntos, pero en lo que yo he tomado de este texto no hay corrección, lo estuve cotejando. Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. La frase rimbombante, bien lacaniana, si ustedes quieren, y con una cuestión de usar el subjuntivo, que se diga. Bien. Miren el sentido de las flechas. A ver, esto hace caer por tierra, y él lo trabaja en el Atolondradich, hace caer por tierra la cuestión de que tenemos lo que se dice y desde ahí hay que descubrir. No. En lo que se escucha, ese equívoco, ese pequeño horror, bueno, vale. Ese pequeño error, esa homofonía, esa mínima insistencia de una desinencia, insistencia, digamos, significante al fin, pero que hay que escucharla porque a veces es más que nada sonora. En ese equívoco, ¿vieron? Cuando apenitas sale como un fonema y enseguida el sujeto, digamos, el traspié, ¿no?